recuerda dónde nos quedamos la última vez, hermanos? Bueno, creo que terminamos la primera parte. Ahorita nos tocaría la segunda parte, que es la decisión, ¿A cuál? si mal no me recuerdo. Ya, la segunda parte, la lección número 2, segunda parte. Oh, sí, ¿a poco ya vimos el primer movimiento y el segundo movimiento? Porque sí, sí, No, No, no hemos visto eso, no hemos visto eso. no. No hemos visto los avivamientos, hermanos. No hemos visto el Creo que quedamos en movimiento, introducción al concepto. no hemos visto el movimiento de Oakley, no hemos visto el movimiento de Stone, ¿verdad? Todavía. No, Porque la no. segunda parte, que se llama la decisión, ya entra a la escena Thomas Campbell, ¿verdad? No hemos hablado todavía de lo principal, así es que yo creo que nos quedamos un poquito antes, hermanos. Nos quedamos exactamente en el primer gran movimiento, ¿sí? de Cherry. Entonces, de ahí vamos a nosotros a partir. Nada más No, déjeme segundo. checar algo aquí, hermanos, Me para dormí entonces. compartirle. Me dormí Se queda entonces. un micro prendido, ahí aguas con el micro prendido, hermanos. Apáguenlo, participen, luego lo apagan porque si se filtra algo, pues se queda grabado. Muy bien. Entonces, hermanos, estamos viendo ya, ¿no? Cómo emigraron, hermanos, gente de Europa a lo que es América, ¿verdad? Especialmente en lo que se conoce como Norteamérica, hermano. Nosotros también somos norteamericanos, ¿sí? Estamos en el norte y somos americanos. Desafortunadamente, hemos popularizado, desafortunadamente, creer que los únicos americanos son los gringos, ¿verdad? No, nosotros somos americanos también porque el continente es América, ¿verdad? No significa el país, hermanos. Entonces, a lo que voy es que estos europeos llegan, ¿verdad? A Estados Unidos, se establecen en 13 colonias, hermanos, y bueno, ya esa historia secular de los Estados Unidos, ¿no? Nosotros nos interesa, hermanos, cómo fue evolucionando, cómo fue creciendo el movimiento, es esta parte religiosa que se empezaba a sentar principalmente allá en Estados Unidos, ¿verdad? Todavía no era conocido como Estados Unidos, pero ya empezaba, hermanos, a ver, empezaban a establecerse, sí, en colonias. Bueno, entonces estos emigrantes que llegaron a esas regiones, hermanos, pues obviamente trajeron eh, la parte religiosa, sí, la parte cristiana, y empezaron a enseñar a a los propios, ¿no? Pero, hermanos, había creyentes de diferentes áreas, ¿verdad? De Holanda, de Inglaterra, de Alemania, de Francia, varios inmigrantes de diferentes nacionalidades. Y obviamente ahí, al estar juntos, pues empezaron a notar las diferencias, pequeñas o grandes, que había entre grupos religiosos, hermanos. Y empieza, ¿verdad?, a manejarse la inquietud, la pregunta, ¿por qué está existiendo esto? ¿Por qué tú estás diciendo algo diferente a lo que yo digo? ¿En qué estás basando tú lo que dices? ¿En qué estoy basando yo lo que digo? Y esto es un ejercicio, decíamos, sano, ¿verdad? Porque dentro de la parte religiosa, hermanos, desafortunadamente la Biblia todavía no destacaba por ser la única autoridad, ¿sí? Hablábamos acerca de los eclesiásticos, ¿no? Esos obispos, hermanos, y derivados que empezaron a controlar mucho a la iglesia, ¿verdad? Tanto que su voz era ley, ¿verdad?
tanto que a través de los concilios marcaban la doctrina de la iglesia, independientemente de su verdad con referencia a la Biblia. Así es que esto fue, hermanos, creciendo, se fue deteriorando hasta que llega el punto de la necesidad, ¿verdad? De la conciencia, de establecer un orden. Y a ese deseo de establecer un orden se le llamó movimiento de restauración. Déjenme mostrar aquí una grafiquita donde vamos a hablar del primer movimiento, hermanos. Esto es una grafiquita donde hablamos del primer movimiento. Y bueno, el primer gran avivamiento, dije movimiento, es avivamiento, hermanos. Entre 1730 y 1740, hermanos, fue el primer gran avivamiento. ¿Sí? El gran avivamiento, hermanos, fue un movimiento que afectó a todas las colonias inglesas en América durante la década de los años 1730 y 1740. ¿Sí? Surgió aproximadamente 80 años después de la fundación de Jamestown. Es una región, es un lugar, ¿verdad? Realmente en ese tiempo se estaban fundando muchas localidades, muchas regiones, pues que ahora ya se conocen, ¿no? En un momento durante la vida religiosa, hermanos, había caído en una rutina fría y formal, ¿no? La vida religiosa en esas regiones en aquel entonces. Las iglesias existían, ¿verdad? Pero había poca pasión espiritual, hermanos. Había mucha frialdad, ¿verdad? Predominaba una religión cultural, hermanos, ¿sí? Pero no había transformación en los corazones de la gente, ¿verdad? La fe se practicaba más como pues como una tradición, hermanos, que como algo que les convenciera, ¿no? Como que les faltaba convicción a ellos. Así es que el movimiento tuvo sus inicios en congregaciones como la Iglesia Reformada Holandesa, allá en Holanda, ¿verdad? Obviamente, hermanos. Y luego al inmigrar, pues se establecieron todas esas, ¿sí? Congregaciones, ¿sí? Por ejemplo, esta Iglesia Reformada Holandesa, así llevaba su nombre, estaba en New Jersey y rápidamente se extiende, ¿verdad? Entre grupos como los presbiterianos. Figuras claves aquí, hermanos, aunque no se menciona en el manual, hermanos, pero sí está Jonathan Edwards, ¿verdad? Y George Whitefield. Miren, quiero por favor que tomen nota de lo que estamos hablando aquí, porque para la próxima clase usted me va a traer información de lo que estoy hablando, de los nombres, me va a investigar estos nombres. Ahí le van los primeros dos. E incluso se los doy hasta con link para facilitarles el proceso. Entonces, chéquense, estamos con dos nombres primero, ¿no? Vamos a ver, investígueme quién es. Yo la próxima semana voy al azar, voy a decir, a ver, fulanito, hermano, fulanito, ¿quién? Dígame qué investigó de John Edwards. A ver, hermana fulana, dígame qué investigó de George Whitefield. Estos predicadores, hermanos, enfatizaban la necesidad del nuevo nacimiento. Fíjense, fíjate cómo ya se empezaba a dar forma, hermanos, ¿sí? Cómo se empezaban a sentar las bases más claras. También, hermanos, enfatizaban la experiencia personal con Dios y la urgencia del arrepentimiento. Aunque produjo divisiones, hermanos, entre los que aceptaban, ¿sí? Y los que los rechazaban, su efecto principal fue muy positivo en varios aspectos. Primero,
hubo un despertar espiritual. Es decir, ser enfático, hermanos, predicar, hablar sobre la necesidad del nuevo nacimiento, preparar temas que tengan que ver, hermanos, con la relación personal con Dios también y temas que hablaran de el arrepentimiento. Eso, hermanos, hizo conciencia de la gente, pero también produjo divisiones, ¿sí? Así es que su efecto, hermanos, fue positivo en varios aspectos. Así que estos dos personajes fueron uno de los principales que empezaron a hacer conciencia de esto en sus predicaciones, ¿sí? Hubo un despertar espiritual, ¿sí? Las iglesias salieron de su letargo, ¿sí? La religión dejó de ser solo formal y comenzó a ser vivencial. Dos, fíjate los aspectos, hermanos, positivos de de enfatizar estas cosas. Impulso misionero. Fíjense, la gente, hermanos, empezó a preocuparse más por ir a evangelizar, ayudar a otros, ¿verdad? Y también a crear conciencia para llevar el mensaje más allá de su comunidad. Esto fue otro de los aspectos positivos que tuvo, ¿verdad? Estos avivamientos, uno de los primeros impactos del avivamiento. 3, educación cristiana. Se fundaron instituciones educativas que luego serían importantes en la formación religiosa en América. Claro, hermanos, había la necesidad de educar a los creyentes, ¿sí? En la palabra. Y unidad social, hermanos, como punto número 4. Aunque no eliminó directamente las diferencias doctrinales, sí creó un sentido de identidad común entre las colonias, hermanos, la cual contribuyó indirectamente a la cohesión necesaria para la independencia en 1776. Así es que, hermanos, miren, para poder comprender mejor el primer avivamiento, decíamos, no basta con verlo como un simple despertar espiritual. Es necesario también analizarlo, cómo operó internamente y qué tensiones produjo dentro de las iglesias ya establecidas. Sí, muchas veces, hermanos, cuando las iglesias están acostumbradas a un cierto ritmo, ¿verdad? Y de repente se trata de ajustar ese ritmo, incomoda, ¿verdad? A muchos no les gusta el cambio. A veces los cambios son necesarios, ¿sí? A veces el sacudirte también molesta, hermanos, pero produce cosas positivas. La Biblia lo menciona como disciplina, ¿verdad? Y que la disciplina a veces, pues no es causa de gozo, sino de tristeza. Pero después, hermanos, si la llevamos a cabo correctamente, dice la Escritura que produce fruto apacible. Así es que esto tuvo sus frutos, hermanos, buenos. Uno de los elementos más distintivos de este movimiento fue el cambio en el estilo de predicación, decíamos. Hasta ese momento la enseñanza en muchas congregaciones era estructurada, era doctrinal y en muchos sentidos, en muchos casos, perdón, intelectualizada, dirigida más al entendimiento que a la conciencia. El avivamiento introdujo una predicación directa, apelativa, confrontativa, ¿verdad? Enfocada en la condición espiritual del individuo. Eso no solo cambió el contenido del mensaje, hermanos, sino que también la forma en que era recibido. Ya no se trataba únicamente de aprender. Ahora la gente participaba en cómo responder a esos mensajes. En cambio, pero este cambio produjo una reacción inmediata entre las iglesias. Algunos líderes consideraban que este tipo de predicaciones era
necesaria para despertar una generación que espiritualmente estaba adormecida. Y otros, sin embargo, ¿verdad? Lo veían como emocionalismo peligroso que podía desordenar la vida congregacional. Yo creo, hermanos, que es importante distinguir y utilizar, estoy hablando de los predicadores, cuando llevan el alimento espiritual a la congregación, la manera en cómo los predicadores comparten el mensaje y se enfocan en ciertas áreas. A veces es necesario, hermanos, abarcar varios aspectos dentro de la enseñanza bíblica. ¿Por qué se estaban estancando estas congregaciones? Porque prácticamente estaban dando doctrina. Muchas veces la doctrina, hermanos, una vez que la dominas, una vez que sabes qué es lo que se pide de tal acto, pues ya lo entiendes, ¿no? Y lo llevas a cabo. Pero lo peligroso que sucede muchas veces es que se vuelve mecánico. Todos saben que deben reunirse y van a la iglesia, ¿verdad? Allá van, sí, ahí va el hermano. No falta, va a la iglesia. Pero lo que hace un avivamiento, hermanos, lo que hacían estos hombres, es decir, ¿cómo vienes a la iglesia? Vienes a la iglesia porque aquí estás, te veo, pero ¿cómo vienes? ¿Vienes con problemas? ¿Vienes desanimado? ¿Vienes con dudas? Y hermanos, y atender esa área espiritual era súper necesaria para crear conciencia en la gente. A veces tú vas a la iglesia con problemas, ¿verdad? Y sí, ahí te echa un sermón el hermano, ¿verdad? De doctrina, de por qué no cantamos con instrumentos musicales. Y ya te la sabe los argumentos y te sabe los textos y sabe todo. Y ya, es todo, ¿verdad? Y a veces como que, pues sí, o sea, eso es importante, pero yo necesito saber que Dios está conmigo. Yo necesito saber que Dios me ayuda y necesito entender, o sea, avivarme, ¿verdad? Esta división, hermanos, perdón, otros veían eso como emocionalismo, ¿no? Decíamos, ahí nos quedamos. Y así surgieron dos grupos bien definidos, los que apoyaban el avivamiento, conocidos históricamente como los New Lights, y los que los rechazaban, los Old Light, ¿verdad? Old Light, luz vieja, nueva luz. Esta división no era menor, hermanos, ya que reflejaba dos maneras distintas de entender la fe. Una más experiencial, ¿sí? Y la otra más tradicional. Otro aspecto importante, hermanos, fue la ruptura del control eclesiástico local. Predicadores itinerantes comenzaron a viajar entre colonias, predicando en lugares donde no tenían autoridad formal. Y esto debilitó el modelo tradicional donde cada iglesia estaba bajo un control exclusivo de su propio liderazgo, ¿verdad? Es decir, hubo molestia con algunos predicadores porque venían otros predicadores y más predicadores que tenían el estilo New Life, ¿verdad? A avivar otras congregaciones. Y los predicadores que sacaban interinos, que estaban encargados de esas congregaciones, o lo veían como casi como una ofrenda, ¿no? Como un perder el control, hermanos. Y eso debilitó el modelo tradicional, donde cada congregación estaba bajo control exclusivo de su propio liderazgo. Aunque esto permitió la expansión del mensaje, también generó conflictos, ya que algunos veían esa práctica como una invasión o una falta de orden. Bueno, además, el avivamiento, hermanos, introdujo una fuerte una fuerte individualización de la fe. Ya era, hermanos, una experiencia personal con Dios. Y ese mensaje, hermanos, esa idea, ese concepto, se volvió central, ¿verdad?
y, y estuvo por encima de la pertenencia institucional. Esto tuvo un doble efecto. Por un lado, fortaleció la responsabilidad personal delante de Dios, pero por otro lado, comenzó a debilitar la dependencia de estructuras eclesiásticas. Este cambio es fundamental, hermanos, porque prepara el terreno para los cuestionamientos posteriores que darían origen al pensamiento restauracionista. Y también creó sus problemas, hermanos. También es importante entonces mencionar que el avivamiento no fue uniforme en todas las colonias, ¿sí? Su intensidad, hermanos, forma y repetición y recepción, perdón, variaron según la región. En algunos lugares produjo renovaciones profundas, en otros generó división más que transformación. Y esto demuestra que el impacto del movimiento dependía tanto del mensaje como de la disposición del contexto donde llegaba. Un elemento, hermanos, que muchas veces se pasa por alto es que el avivamiento también expuso la superficialidad espiritual de muchos creyentes. Personas que pensaban, personas que pensaban estar bien, comenzaron a cuestionar su condición. Esto provocó conversiones genuinas, hermanos, pero también crisis espirituales intensas. No todos sabían cómo manejar estas experiencias, lo que llevó a algunos excesos emocionales que fueron criticados incluso por los mismos líderes del movimiento. Hermano, todo es, todo es corrompible, todo es corrompible, ¿no? Hasta la fe es corrompible, ¿sí? Por eso, hermanos, hay que siempre ver por la justa medianía, ¿sí? La balanza se puede inclinar a ambos lados. Por un lado, el frío, hermanos, o una actitud fría, ¿verdad? Seca, indiferente, desanimada de la fe. Y por la otra, un avivamiento o emocionalismo, hermanos, ¿verdad? Desbordante, sin control. Ambos lados están mal, ¿verdad? Entonces, el punto es encontrar el equilibrio ecuánime, pero sin dejar, hermanos, la pasión, ¿verdad? El fuego, hermanos, sin apagarse, pues. Finalmente, el primer gran movimiento dejó una huella importante en la manera de entender la autoridad espiritual. Aunque no eliminó las estructuras existentes, sí sembró una idea que sería clave más adelante. La autoridad no se valida solo por posición, sino por fidelidad a la verdad y evidencia de vida espiritual. Así es que este principio, hermanos, aunque no estaba completamente desarrollado, sería esencial para los movimientos posteriores que buscarían regresar al modelo bíblico. Bueno, y aquí está esta grafiquita, hermanos. Te las voy a pasar como las que les pasé la otra vez. Están muy buenas y las imprime. Ahí las pueden tener, hermanos, y echarle un vistazo. Están muy explicaditas, ¿verdad? Es un resumencito de todo lo que hablamos de este tema del primer gran avivamiento. Bueno, vamos a continuar, hermanos, con el segundo avivamiento. Hasta aquí, hermanos, comentarios. No, hermano. Hasta aquí. Muy bien. Ahí voy, ahí voy.
Bueno, ¿qué pasa con el segundo gran avivamiento? Pues este se dio entre el año 1790 y 1830. Este duró más, ¿verdad? Este duró 40 años, el otro 10 años, pero marcó los pasos, ¿verdad? Marcó la línea. Si el primer avivamiento, hermanos, despertó a las iglesias, el segundo movió a las masas. Este movimiento comenzó en la costa atlántica, pero tuvo su mayor impacto en la reforma occidental, en la frontera, perdón, occidental, especialmente en regiones como Kentucky y Tennessee. La frontera occidental, hermanos, era un nuevo territorio. Había poca estructura religiosa formal, es decir, había pocas iglesias. La población estaba dispersa en el territorio, hermanos, había muchos espacios huecos, ¿verdad? Entre una región, una población y otra. Pero también había necesidad espiritual. Sin embargo, no había organización sólida, hermanos. En pocas palabras, un terreno fértil para movimientos espontáneos. Y aquí vienen, hermanos, las camp meetings. No sé si así se diga, hermanos, pero en español es reuniones de campamento. Las camp meeting o meeting eran reuniones masivas donde la gente viajaba largas distancias, acampaba varios días y escuchaban predicaciones continuas de día y de noche, hermanos. Miles de personas asistían a esos camp meetings. Hermanos, las características del segundo avivamiento, ¿verdad? Es que eran interdenominacionales. Había presbiterianos, bautistas, metodistas, participaban juntos. Y esto es clave, hermanos. La gente empezó a ver que había algo más grande que las denominaciones, ojo. ¿Sí? Durante esas reuniones había muchas experiencias emocionales, hermanos. Las personas lloraban, gritaban, ¿sí? Enfrentaban estados emocionales extremos. Hermanos, tú vas a decir, ay, qué escandalosos, qué emocionalista, ¿verdad? Parecen neopentecostales. Espérame tantito, hermano, no te vayas tan rápido. Recordemos que algo parecido pasó cuando el pueblo regresó de Babilonia a Jerusalén y cuando Esdras y Nehemías comenzaron a leerle al pueblo la ley, produjo en ellos un sentimiento similar, hermanos. Muchos gritaban, muchos lloraban, hermanos. Muchos incluso caían al suelo. Estaban externando, hermanos, ¿verdad? El sentimiento que les generaba oír la palabra, porque mientras era leída la palabra, ¿verdad? Los principales, los sacerdotes, los líderes del pueblo, les explicaban al pueblo lo que significaban esas leyes. Y cuando las entendieron, empezaron, hermanos, a llorar, ¿verdad? A gritar. Muchos experimentaban estas experiencias, ¿verdad? Cuando entendían, hermanos, cuál era su posición real espiritual en estos mensajes. Ahora, hay que también ser equilibrado, ¿verdad? Como lo dijimos hace un momento. No todo lo emocional, hermanos, es bíblicamente correcto. No todo lo emocional es bíblicamente correcto. Pero tampoco todo es falso automáticamente, hermanos. Sí. Y esto es algo que como Iglesia de Cristo debemos entender, hablando de los avivamientos, hablando, hermanos, del sentimiento que debemos tener nosotros
o que deberíamos de tener, porque no es a la fuerza, no es de que debas tener porque así es, no, porque ahí no se manda, ¿verdad? En las emociones, sino en la conciencia, hermanos, de lo que deberíamos nosotros tener cuando nos reunimos, con qué conciencia estamos yendo, qué hay en nuestro corazón, en nuestro sentimiento, en nuestra alma, ¿verdad? Y la iglesia de Cristo, hermanos, desafortunadamente o afortunadamente, dependiendo de con qué óptica lo veas, tiende a ser muy fría, tiende a ser no emocional, tiende a ser muy cuadrada, ¿verdad? Y, y eso yo lo veo como un extremo. Lo que decíamos hace un momento, o sea, nos estamos inclinando hacia ese extremo, ¿verdad? Vemos mal a alguien que llora en los cantos, lo vemos como bicho raro, ¿no? Que está llorando. O y no, hermanos, y ni decir, ¿verdad? Si un hermano levanta la mano y cierra los ojos y está cantando. No, 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 no. Este es pentecostal. Bueno, para allá no queremos nadie de esa denominación aquí. Denominacional, ¿verdad? Es una realidad, hermano. Le digo porque yo lo he vivido y me ha tocado verlo. Y eso es algo que la iglesia padece. Porque no reconocemos que no todo lo emocional es bíblico, pero tampoco no todo lo emocional es malo, hermanos. ¿Sí? Y ahí es cuando entonces empezamos a tener iglesias represoras, ¿verdad? De los sentimientos de los hermanos. Y eso no está bien. No está bien reprimir el sentimiento de los hermanos. Escucha, siempre va a haber el hermano que critica, incluso que critique estas cosas. Nunca va a faltar el que diga, bueno, entonces que se tiren al piso y que se revuelven como gusanos. Así que nadie está diciendo eso, ni siquiera se está mencionando, pero lo está diciendo porque ya trae un prejuicio en su mente, ¿verdad? De cancelar todo lo que te produzca un sentimiento. Hermanos, somos de carne y hueso, ¿verdad? La palabra nos provoca un sentimiento, hermanos. Alabar a Dios provoca un sentimiento, pero es un sentimiento que se hace con orden, ¿sí? Que se hace con decencia. Bueno, hay un evento clave, hermanos, en 1801, el evento de Camp Ridge. El evento de Camp Ridge. Es el avivamiento de ahí. Este fue uno de los eventos más grandes del segundo avivamiento. La figura central, hermanos, fue Barton Stone. Y aquí se lo voy a poner porque le dije que les iba a apuntar todos los nombres que vayamos viendo, porque quiero que los apunten y me los vayan investigando, hermanos, para la próxima clase. Miles de personas participaron, ¿verdad?, en ese movimiento. El impacto fue tan fuerte que Stone comenzó a cuestionar si era seriamente el sistema denominacional, hermanos. Hermanos, el impacto del segundo avivamiento rompió barreras doctrinales. La gente empezó a preguntarse, ¿por qué estamos divididos si creemos en el mismo Cristo? Enfatizó la experiencia personal. La fe dejó de ser institucional y se volvió individual, más personal. Y preparó el terreno para la restauración. El ambiente quedó listo, hermanos, para una idea radical: volver al cristianismo original sin denominaciones. Todas estas experiencias, estos avivamientos, estas predicaciones que abrieron conciencias, generaron preguntas. ¿Por qué estamos divididos y creemos en el mismo Cristo? Vamos a ver cuál es el problema. Y empezaron a indagar, hermanos, empezaron a ver y cayeron en la conclusión
de que las denominaciones o las diferentes denominaciones empezaban a tener credos personales. Y esos credos muchas veces estaban por encima de la misma fe, de la misma escritura. Y eso generó un problema. Eso lo vamos a ver más adelante. Y entonces empezaron a cuestionar, oye, ¿y por qué no regresamos a la fuente? ¿Por qué no partimos de ahí en lugar de partir de los credos? Hermanos, para comprender plenamente el segundo avivamiento, el segundo gran avivamiento, es necesario analizar no solo su expansión visible, sino los cambios profundos que introdujo, ¿verdad? En la misma manera de concebir la conversión, en la autoridad espiritual y la responsabilidad del individuo. Uno de los cambios más significativos, decíamos, fue la transformación en la comprensión del proceso de conversión. A diferencia de etapas anteriores, donde la conversión era vista como un acto soberano de Dios, dentro de un marco pues más teológico, ¿sí? En estos avivamientos, y especialmente en este avivamiento, el segundo gran avivamiento, comenzó a enfatizarse la respuesta humana de manera más directa. La predicación no solo llamaba al arrepentimiento, sino que urgía a una decisión inmediata. Esto dio origen a métodos más intencionales para provocar la respuesta, lo cual marcaría el desarrollo posterior del evangelismo moderno. El énfasis, hermanos, en la decisión personal trajo consigo una consecuencia importante. Fíjese, la fe comenzó a percibirse como algo que debía ser activado individualmente en cada individuo. Estaban en un colectivo, sí, pero a veces, hermanos, en el colectivo había mucho anonimato, había más una invitación abierta al colectivo que a la persona individualmente, con nombre y apellido. Así que a través de estos avivamientos, la fe comenzó a percibirse como algo que debía ser activado individualmente, no simplemente heredado o asumido por pertenencia, ¿verdad? Y esto, hermanos, trajo una convicción más firme de la fe. Sí, porque cuando naces, hermanos, en la fe, los que nacen en la fe muchas veces no tienen el peso, ¿verdad? De el mundo, las experiencias o las malas experiencias que te deja vivir apartado de Dios y de la iglesia y de su palabra, ¿verdad? Llegas golpeado, las personas llegan golpeadas a la iglesia y pues ellos valoran el contraste. Ya no quiero volver a esa vida porque es muy fea. Ahora estoy en Cristo. Pero los que nacen, hermanos, en la iglesia, no tienen esas referencias. Y qué difícil es para ellos, hermanos, tener una convicción de algo con lo cual no pueden contrastar para afirmar la fe. Así es que estos avivamientos también se enfocaron en despertar esa fe de aquellos hermanos que nacieron dentro de familias cristianas, pero que no sienten, ¿verdad?, la fuerza porque, pues no sé, no se sienten tan pecadores, no se sienten tan malos, siempre han estado ahí, es lo que conocen, pero cuando empiezan a conectarlos con la conciencia de lo que están haciendo, entonces hay convicción, ¿verdad? Eso rompió aún más con la idea de una religión pasiva o cultural o heredada, ¿sí? Pero al mismo tiempo abrió la puerta a enfoques donde la experiencia podía llegar a tener más peso que la comprensión doctrinal. Ahí está. Siempre en todo tema, en todo concepto, ¿verdad? Siempre hay extremos. Y la Biblia, hermanos, no es la excepción. La fe no es la excepción.
Santiago lo menciona, ¿verdad? También cuando habla de la fe muerta, ahí está un extremo. Pero luego habla de lo correcto, hermanos, de la fe viva, ¿verdad? Entonces, otro elemento clave fue la democratización de la participación religiosa. Fíjense, en el contexto de la frontera, donde no había suficiente liderazgo formal, surgieron predicadores laicos que asumieron funciones que antes estaban reservadas al clero establecido. Esto debilitó aún más las estructuras tradicionales y reforzó la idea de que cualquier creyente podía participar activamente en la proclamación del mensaje. Laico significa, hermanos, que no estaba estudiado, ¿verdad? Muchas veces no pertenecía a un grupo, un clero especial donde fue formado y de ahí sale y ya tiene algo oficial establecido, ¿verdad? Entonces empezaron a proliferar predicadores laicos. Aunque esto facilitó la expansión del cristianismo, también generó diversidad en la enseñanza. Claro, hermanos, cuando no hay uniformidad en la enseñanza, es verdad, y cuando no hay el cuidado de supervisión dentro de los límites establecidos bíblicos, esto es lo que va a tender a pasar. Empieza a haber diversidad en la enseñanza, ¿sí? Porque al final no todos tienen la misma formación bíblica. Además, el segundo avivamiento contribuyó a redefinir la relación entre emoción y fe. Mientras que en el primer avivamiento, la emoción era una reacción al mensaje, aquí, hermanos, en el segundo avivamiento, en muchos casos se convirtió en una señal buscada o esperada. Esto produjo una tensión interna. Por un lado, experiencias genuinas de convicción, arrepentimiento, pero por otro lado, la posibilidad de confundir intensidad emocional con transformación espiritual real. Y esto, hermanos, es a lo que iba, a lo que estamos explicando, los extremos. Cuando dependemos mucho de las emociones y dejamos a un lado la razón, empezamos entonces no a buscar palabra, sino a buscar experiencias. ¿Cómo te sientes? ¿Te gustó la predicación? Ay, sí, me gustó mucho. Ay, me hizo, hasta lloré, mira, hasta lloré. Está bien, pero ojo, no dependas de las emociones. Porque el día en que no te guste la predicación, ¿qué vas a decir? Ay, no me gustó. Ay, no, ese hermano que está ahí me queda hasta gordo, no predica bien. No me gusta el hermano. Me voy a salir, me voy a comer afuera mientras se acaba el hermano. Ojo, hermanos, porque también existe eso, emocionalismo. Cuando tú empiezas a decir, mira, pues me gusta como mucho, pero yo sigo al hermano porque a él nada más, yo nomás lo oigo a él, yo nomás lo oigo a él. Eso está dentro de vas camino a un extremo, hermanos, emocional, porque ya no estás escuchando palabra, estás escuchando quién dice esa palabra. Y Pablo ya lo habló a los corintios, ¿verdad? Cuando había estas divisiones preferenciales, había facciones en la iglesia, unos eran de Apolo, otros eran de Cefas, otros eran de Pablo. ¿Y por qué? ¿Por qué dice Pablo? ¿Por qué esto? Cristo no está dividido. Un aspecto menos evidente, hermanos, pero de gran importancia fue el impacto social del avivamiento. Este movimiento no solo afectó la vida espiritual, sino que impulsó iniciativas de reforma moral en la sociedad. Fíjense, hermanos, surgieron movimientos enfocados en temas como la educación, la soberanía y la ética comunitaria. O sea, esto muestra que el avivamiento no se limitó al ámbito religioso, sino que se extendió a otras áreas sociales, ¿sí? Tuvo repercusiones en la vida pública, reforzó la idea de que la fe debe tener expresión práctica. Y esto es una parte positiva, hermanos. No se quedó solamente con la experiencia personal, que es buena, es bueno que te sientas bien. Ahorita lo que dije fue muy exagerado, pero es
Es un ejemplo, hermanos, para entender muchas veces lo que estamos buscando, ¿verdad? Durante las reuniones. A veces los predicadores también caemos en esa trampa, ¿verdad? Que necesitamos hacer algo, un show, ¿verdad? Para poder entretener al hermano. Fíjense, ya tratamos de pensar en entretenimiento en lugar de edificación. Porque si llega un hermano y le dice, hermanos, vamos a abrir la palabra de Dios en la carta de Mateo, capítulo 28. En esta carta, hermanos, podemos, hombre, te duermes, ¿verdad? O sea, imagínate, estás acostumbrado a la acción, hermano, estás acostumbrado a que te hablen fuerte y te entretengan con ademanes en las manos y el hermano se baja del pulso. Hermano, es que los predicadores han llegado a tener que hacer eso para que la gente entienda, para que la gente no se duerma, para que la gente la mantengas enfocada. Y qué triste, o sea, haces una pausa en esto y dices, qué triste que tengamos que hacer esto para que tú puedas poner atención a la predicación. Hermanos, y son cuestiones muy personales, porque el predicador del tema, independientemente que hable quedito, despacio, pausado, lo que tú quieras, él está dando su tema correctamente, hermanos. ¿Sí? Ya la manera de hablar, la homilética, técnicas y todo eso, ya entra para los líderes, para el predicador, hermanos. Pero el miembro, hermano, que está escuchando no debe marcar esas diferencias. Y a veces, perdón, y a veces existen, hermanos. También es importante notar que este avivamiento aceleró el cuestionamiento de las identidades denominacionales, ¿sí? El convivir y colaborar, ¿verdad? Creyentes de distintos trasfondos, se hizo más evidente que las diferencias no siempre están en el núcleo del evangelio, sino en las interpretaciones, en las tradiciones, en las costumbres. Eso no eliminó, hermanos, esto no eliminó las denominaciones, pero sí debilitó su carácter absoluto, preparando el terreno para propuestas más radicales de unidad basadas únicamente en la escritura. Finalmente, hermanos, el segundo avivamiento dejó como legado una tensión que aún es relevante, la relación entre la libertad espiritual y la fidelidad doctrinal. Al romper estructuras rígidas, permitió una búsqueda más abierta de la verdad, pero al mismo tiempo, esa misma libertad podía llevar a desviaciones si no estaban ancladas firmemente en la enseñanza bíblica. Esta tensión, hermanos, es precisamente lo que dará origen a la necesidad de un movimiento. Ahorita estamos en avivamientos. Estas experiencias, esta tensión, estas preguntas que surgieron durante estos eventos de avivamiento van a dar origen a la necesidad de un movimiento que no solo busque experiencia, sino alineación completa con el modelo apostólico. El segundo gran avivamiento, hermanos, no solo movilizó multitudes, sino que transformó la forma en que las personas entendían la autoridad, la conversión y su responsabilidad delante de Dios. Y aquí está, miren, hermanos, aquí está esta parte de dar el segundo avivamiento. También se la voy a pasar a al grupo. La voy a subir a la página, hermanos, la voy a subir a la página, pero como esto no es un documento, o sea, es como una infografía, se la voy a pasar por el WhatsApp. Hermano, voy a hacer una pausita de 5 minutos y ahorita regresamos. ¿Sale, vale? Sí, hermano, gracias.
Listo, mis hermanos, ya volvemos a conectarse nuevamente. Hermanos, necesito que prendan sus cámaras. No estoy ahorita en el mismo lugar donde tengo mi falla, así es que necesito que prendan sus cámaras, todos prendan sus cámaras, por favor. Todos prendan sus cámaras, por favor. Muy bien, hermanos, vamos a continuar con el movimiento Oakley. Déjenme, le pongo la info aquí. Déjenme, le pongo la info aquí. A ver, ¿dónde está? A ver, aquí está. Fíjense, hermanos. A ver. Ahí está. Vamos a ver el movimiento Oakley. Pero antes de ver el movimiento Oakley, hermanos, James Oakley. Oakley. Los avivamientos, ¿sí? Para ponernos en contexto, hermanos, no produjeron directamente la restauración, pero sí hicieron algo esencial, hermanos. ¿Qué cosa? Bueno, despertaron el hambre espiritual necesaria para buscarla, ¿sí? Sin ese despertar, hermanos, la gente no cuestionaba, no investigaba, no cambiaba, ¿verdad? No cambiaba por dentro, no transformaba, hermanos. Así es que los grandes avivamientos reactivaron, estoy puntualizando lo que ya vimos para dar paso al movimiento Oakley. Reactivaron la vida espiritual, debilitaron el control denominacional, fomentaron la unidad emocional, hermanos, aunque muchas veces con sus extremos, ¿no? O muy emocionalistas y poco doctrinales, o muy doctrinales y nada emocionalistas. Pero hermanos, empezaba a moverse, ¿verdad? Empezaba a hacer conciencia sobre estas cosas. Preparó también los avivamientos. Estoy hablando de los avivamientos. Prepararon el terreno para cuestionar estructuras y abrieron la puerta a la restauración bíblica. Ahora, vamos con el movimiento Oakley, hermanos. Al avanzar en el estudio del movimiento de restauración, es importante reconocer que Barton W. Stone, que es otro reformista, no fue el primero en cuestionar el sistema denominacional, ni ni en anhelar, un regreso al cristianismo del Nuevo Testamento. Espérenme tantito, hermanos. Voy a copiar este nombre y se lo voy a pasar. Todos los nombres que digamos aquí en esta clase, pues los va a buscar. Si es que necesito que se active esto. Ahí está. Chat. Y aquí está otro nombre, hermanos, para buscarlo. Entonces, no fue el primero, hermanos. Barton W. Stone, ¿verdad? En cuestionar el sistema denominacional. Antes de él, ya existían esfuerzos significativos en esa dirección. Uno de los más importantes fue liderado por James Oakley. Y déjenme, lo voy a copiar y lo voy a poner aquí porque ya estamos hablando de alguien más. Oakley, hermanos, fue originario de Carolina del Norte. Sí, no era un teólogo académico. Era un predicador, ¿verdad? Laico dentro del metodismo. Sin embargo, su contacto constante con la escritura lo llevó a desarrollar una inquietud profunda
la necesidad de restaurar la iglesia apostólica en lugar de perpetuar estructuras humanas. ¿Sí? En ese contexto, hermanos, y para entender el movimiento de Oakley, es necesario comprender primero el contexto del metodismo. Fíjense, el metodismo no comenzó como una denominación independiente, sino como un movimiento dentro de la iglesia anglicana. ¿Sí? Su fundador, hermanos, metodista, el fundador del metodismo fue John Wesley. Aquí está otro nombre, pero vamos a poner a buscarlo. Usted lo va a buscar. John Wesley, quien buscaba, hermanos, renovar la vida espiritual dentro de esa iglesia, ¿no? No era su intención crear una nueva. El término metodista originalmente era un apodo debido a la disciplina, porque utilizaban un método, ¿verdad? Todo lo hacían con un método, una disciplina con la que vivían su fe. Eran metodistas, de ahí viene, hermanos, el término metodista. Todo lo hacía con un método. Sin embargo, los acontecimientos políticos cambiaron el rumbo del movimiento. Con la independencia de las colonias americanas en 1776, la relación con la Iglesia de Inglaterra se volvió insostenible. Como resultado, Wesley propuso que el metodismo en América se organizara como una entidad independiente. Esto generó, hermanos, un evento clave, ¿sí? Lo que se conoce como la Conferencia Navideña de 1784. En esta reunión, hermanos, se estableció formalmente la Iglesia Metodista Episcopal y se nombró a Francis Asbury. Francis Asbury, otro nombre. Francis Asbury, hermanos, como superintendente, ¿verdad? Es más o menos un superintendente, es un equivalente al obispo, ¿sí? Y aquí surge un problema, hermanos. El gobierno episcopal, ¿verdad? Surge el punto del conflicto que marcaría el movimiento Oakley. El nuevo sistema adoptado por la Iglesia Metodista Episcopal era episcopal, ¿verdad? Es decir, existía una autoridad central. Los obispos tenían poder sobre multitud de congregaciones. Las decisiones podían imponerse desde arriba. Hermanos, estos movimientos con carácter más cristiano, ¿sí? Vamos a decirlo de esa manera, aunque a lo mejor no lo estoy diciendo correctamente, ¿no? Pero es lo que se me viene a la mente. Se independizaron, hermanos, del catolicismo, porque encontraron en el catolicismo corrupción, fallas, concentración de poder, ¿sí? Y aquí viene, ¿verdad? La iglesia metodista a tomar esas formas de gobierno dentro de la iglesia para aplicarlas a la suya, ¿verdad? Y ahí se genera un problema, porque obviamente había una concentración, hermanos, de la autoridad. Las decisiones podían imponerse desde arriba. O'Kelly, hermanos, James O'Kelly no estaba de acuerdo con este modelo. Su preocupación no era meramente administrativa, sino bíblica. Él percibía que ese sistema no reflejaba el modelo del Nuevo Testamento. Así es que él era metodista, ¿sí? Entonces, la iglesia de repente da este cambio y se convierte en iglesia metodista episcopal. Bueno, a ver, como que algo anda mal, decía Oakley, ¿verdad? Después de varios intentos de reforma interna y tras no lograr cambios, Oakley tomó una decisión radical y se separa de la iglesia metodista, ¿sí? En diciembre de 1900, el 25 de diciembre de 1700,
93, Oakley y otros seguidores formaron un nuevo grupo. La llamaron la Iglesia Metodista Republicana. El término republicano reflejaba la influencia del pensamiento político de la época. Rechazo de estructuras autoritarias centralizadas y enfoque en la participación y en la libertad. Sin embargo, hermanos, ese nombre no duró mucho tiempo, ¿sí? Aquí sucede algo muy importante teológicamente. Oakley y sus compañeros llegaron a una conclusión clave. Decían ellos, a ver, si queremos volver al modelo bíblico, no solo debemos cambiar las estructuras, dice, sino también el nombre. Así que fue Rice Haggard quien propuso abandonar todo nombre no bíblico y ser llamados simplemente cristianos. Hermanos, quiero que vayan entendiendo cómo se fue reformando. No fue de un día para otro ni de un año a otro, sino que se fue creando conciencia sobre la necesidad de volver al modelo bíblico conforme iban pasando el tiempo, conforme iban creando conciencia estos hombres, ¿verdad? Que surgieron, hermanos, dentro de esa época y cómo su intención era volver al modelo bíblico y cayeron en estas cuentas. Oye, estamos optando por estructuras humanas. Vamos a ver qué dice la Biblia respecto a eso. Oye, y nos llamamos metodistas. ¿Y dónde viene en la Biblia la palabra metodista? ¿O por qué nos llamamos con un concepto pues más secular que bíblico? También debemos de cambiar el nombre, decían ellos, ¿verdad? No somos ni metodistas, no somos ni republicanos, no somos ni adventistas, cristianos. Aquí les voy a poner el nombre de Rice Haggard, para que lo busquen también, hermanos. Este punto es fundamental, hermanos, en el pensamiento restauracionista. Fíjense, el rechazo de nombres denominacionales. Identidad basada únicamente en Cristo. Y, hermanos, la búsqueda de unidad sobre base bíblica. Hermanos, estas separaciones que tuvieron estos hombres de sus iglesias originales no fueron por rebeldía, hermanos. Buscaban una restauración. Es decir, ellos buscaban formar parte de la iglesia bíblica. Sí. Desafortunadamente no la encontraron dentro de sus congregaciones por la influencia de los demás líderes, ¿verdad? Por los problemas que estos principios generó. ¿Sí? Hermanos, el grupo estableció 3 convicciones centrales. Ojo, y anótelo. 3 convicciones generales centrales. Este movimiento Oakley. Cristo es la única cabeza de la iglesia. 2, los creyentes deben llamarse cristianos. ¿Por qué? Así está en la Biblia, ¿verdad? Cristianos, no metodistas, cristianos. 3, la Biblia es el único credo. No credos metodistas, no credos inventados. El único credo es la Biblia, lo que dice la Biblia. Bueno, este tercer punto es especialmente importante, hermanos. Rechazaban credos humanos como normas obligatorias, afirmando que la escritura era suficiente para definir la fe y la práctica. El movimiento, hermanos Oakley, pues creció rápidamente, ¿no? Especialmente en el sur y en el oeste de Estados Unidos. Para 1809 ya contaba aproximadamente con 20,000 miembros. Sin embargo, aquí aparece una lección importante, hermanos, para nosotros. Querer volver a la Biblia, fíjate, querer volver a la Biblia no garantiza automáticamente la unidad. Es cierto, siempre va a haber resistencia, hermanos. Satanás no descansa. Satanás quiere ver la iglesia dividida.
Satanás siempre mete su cola, hermanos. Así es que uno de los conflictos que surgieron sobre el bautismo, hermanos, sí, fueron que algunos insistían en la inmersión y otros aceptaban el rociamiento. Incluso, hermanos, Oakley mismo no optó una posición exclusiva a favor de la inmersión. Dentro del grupo Oakley, dentro del movimiento Oakley, hubo conflictos en el tema del bautismo. Algunos dicen, oye, se debe sumergir a la persona en agua completamente. Eso es lo que significa, ¿verdad? El bautismo según la palabra griega y empiezan, ¿no? No, pero las costumbres judías también, el bautismo viene de costumbres judías y también existía el rociamiento y se le llamaba bautismo. Ah, caray, pues ya hubo una división dentro del movimiento Oakley, ¿verdad? Hermanos, esto resultó en una división en 1810. Hermanos, para 1809 tenían 20,000 miembros, para 1810 ya estaban divididos. El movimiento Oakley representa un paso importante, pero incompleto hacia la restauración. ¿Cuáles fueron sus avances? Bueno, rechazó estructuras jerárquicas, ¿sí? Los famosos obispos que mandaban sobre las iglesias, ¿verdad? Otro de los avances también es que hubo un enfoque más bíblico, la Biblia como autoridad. Y también, hermanos, una búsqueda de identidad bíblica. Pero también tuvo limitaciones este movimiento. Falta de claridad doctrinal en temas claves, como acabamos de ver el bautismo. Aplicación parcial del principio restaurador y persistencia de prácticas no examinadas completamente. Así es que este movimiento demuestra algo fundamental, hermanos. El ambiente ya estaba listo, el hambre espiritual ya existía y la inquietud por regresar a la Biblia ya había comenzado. Sí. Se estaba afinando, constantemente se estaba afianzando el movimiento de restauración, hermanos, a través de estos movimientos, ¿verdad? El de Oakley es uno, ahorita vamos a ver el de Stone. Así es que aún faltaba algo, hermanos, una restauración completa y consistente. Así es que, hermanos, en síntesis, ¿verdad? El movimiento Oakley fue uno de los primeros intentos en América de restaurar el cristianismo bíblico. Surgió como reacción contra estructuras humanas. Enfatizó la Biblia como única autoridad. Introdujo el concepto de identidad cristiana sin denominaciones, pero no logró una reestructuración doctrinal completa. Así es que como reflexión podemos decir en este punto, hermanos, no todo intento de volver a la Biblia es una restauración completa. La restauración requiere no solo intención correcta, sino también aplicación total del modelo apostólico. Y luego, hermanos, están las iglesias cristianas de Nueva Inglaterra. Déjenme le pongo, este va a estar más, esta info va a estar más estiradita. Hermano, le dije que prendieran sus cámaras, a ver qué pasó con las cámaras. Por una hermana ahí me dijo que no podía prender la cámara. Voy a ver si alguien más me dijo que no puede prender la cámara. Oh, entonces vamos a pedir a Camila, prende tu cámara, Camila. A ver, ¿quién me dijo? No, pude. Ah, la hermana Marisol me dijo. ¿Eh? Es que no la puedo prender porque no estoy en mi casa, estoy cuidándonos del otro lado. Mándenme mensaje, hermanos, por favor. Yo le voy a decir mucho. Mándenme mensaje. Mire, mándenme mensaje y así me evitan la pena de decirles personalmente, prende tu cámara, ¿verdad? Si me mandan mensaje, yo entiendo, soy comprensivo, hermanos, no hay ningún problema, pero sí necesito que me digan, ¿no? Por favor, en eso quedamos. Manden un mensajito y no hay ningún tipo de problema, ¿no? Yo confío que están ahí.
Bueno, voy a compartir las iglesias cristianas de Nueva Inglaterra. Fíjense, hermanos, el movimiento liderado por James Oakley, el que acabamos de ver ahorita, se desarrollaba en el sur de los Estados Unidos, ¿verdad? Surgía casi simultáneamente otro movimiento con características muy similares en la región de Nueva Inglaterra. Este fenómeno es de gran importancia, hermanos, porque demuestra que la inquietud por regresar al cristianismo del Nuevo Testamento no era exclusiva de un grupo, en este caso, ¿verdad? De un grupo como el de Oakley, James Oakley, que sale de una denominación como los metodistas. Así es que no nada más Oakley pensaba en que deberíamos regresar a los orígenes bíblicos, al cristianismo del Nuevo Testamento. También había otros grupos, hermanos, y regiones que pensaban lo mismo. Estaban surgiendo, hermanos, de manera independiente en distintos contextos estos grupos. Sin embargo, aunque ambos movimientos compartían objetivos similares, sus puntos de partida eran distintos. El movimiento del sur tenía sus raíces en el metodismo, mientras que el de Nueva Inglaterra surgió dentro del ambiente bautista. Y aquí está uno de los puntos más importantes para nosotros también, hermanos. En el caso de Oakley, el problema era estructural, ¿verdad? Ojo, gobierno de la iglesia. En Nueva Inglaterra, en los movimientos de las iglesias cristianas en Nueva Inglaterra, el problema era doctrinal. Específicamente, hermanos, muchos creyentes comenzaron a cuestionar ciertas enseñanzas del calvinismo, principalmente en el tema de la predestinación. La predestinación es una doctrina que enseña que Dios ha determinado de antemano quién será salvo y quién no, independientemente de la respuesta humana. Una cosa es la determinación de Dios y otra cosa es la omnisciencia de Dios. No dudo que Dios sabe quién va a ser salvo y quién no, su omnisciencia. Pero no es una determinación que él diga, este no quiero que sea salvo y este sí. ¿Sí? Porque al final, hermano, la respuesta a la gracia depende del hombre. También hubo, hermanos, problemas doctrinales como la expiación limitada. ¿Sí? La expiación limitada enseña que Cristo murió únicamente por los elegidos, no por la humanidad. Estos puntos generaban un conflicto serio con la lectura directa de las Escrituras para muchos creyentes sinceros. Hermanos, había figuras importantes dentro de este movimiento, ¿sí? Dentro de este movimiento bautista, porque las iglesias cristianas de Nueva Inglaterra eran predominantemente bautistas. Y también dentro de ese grupo bautista hubo personajes creyentes que también estaban de acuerdo en la necesidad de volver al modelo bíblico. Y sus líderes, hermanos, dos de sus líderes, no los eran los únicos, pero vamos a mencionar dos y lo voy a poner aquí para que tú lo busques también. Eran Abner Jones y Elias Smith. Ambos eran predicadores bautistas que al estudiar la Biblia comenzaron a notar tensiones entre las doctrinas calvinistas y el mensaje bíblico tal como ellos lo entendían. Miren, no estaban reaccionando emocionalmente a estas diferencias o estas tensiones. Hermanos, estaban intentando alinear doctrinas con la Escritura. Estaban comparando como los de Berea, ¿verdad? A que Pablo pues era
completamente leal a la escritura, ¿no? Pero aún así lo debería, comparaban a ver si era cierto lo que Pablo estaba diciendo con la escritura. Y aquí, hermanos, esta parte del movimiento, ¿sí? De Abner Jones y Elias Smith, pues, también vieron esa necesidad, ¿verdad?, de estar comparando las doctrinas calvinistas, que eran principalmente las doctrinas, ¿verdad?, en las que se basaban los bautistas. Se empezaron a ver que no eran tan compatibles, perdón, con las escrituras. Al igual que el movimiento Oakley, este grupo llegó a conclusiones muy similares, hermanos. Rechazó los credos humanos, rechazo de nombres denominacionales. También, hermanos, estuvieron de acuerdo en el énfasis de llamarse cristianos y en la Biblia como única autoridad. La restauración, hermanos, no fue una invención de un solo líder, sino una conclusión a la que varios llegaron independientemente al estudiar las escrituras. Ojo, ninguno de estos grupos, ninguno de estos líderes se conocían entre sí, hermanos. Simplemente el deseo de querer volver a la Biblia, ese deseo, encontraron que la Biblia los empezaba a alinear en un sentido, hermanos. ¿Se fijan? Que la Biblia empezó a organizarlos a ellos y no ellos a la escritura, como sucedía antes en esas denominaciones. Eventualmente el movimiento del norte en Nueva Inglaterra y el movimiento del sur, después de tiempo, se unieron, hermanos, formando un grupo conocido como la Conexión Cristiana. Esto representa un momento importante porque dos movimientos independientes con diferentes orígenes llegaron a principios similares y decidieron unirse. Y ese es un ejemplo temprano de unidad basada en convicciones compartidas, hermanos. Fíjense, hermanos, también, aunque la Conexión Cristiana, así se llamó a la unión de esos dos grupos, el de Oakley, ¿verdad?, y el de las iglesias cristianas de Nueva Inglaterra, tenían elementos restauracionistas. Hay algo que debemos entender aquí. No todos los movimientos que buscan la Biblia llegan a una restauración completa. Sí, hubo avances, hermanos, en algunos principios, pero todavía no se había desarrollado completamente todos los aspectos doctrinales, pero ya había avances, ya había la intención, ya el principio de volver al origen, de volver a la Biblia, ya estaba bien definido. Sí, poco a poco iban a establecer, hermanos, un mejor entendimiento de las doctrinas bíblicas. Con el paso del tiempo, este movimiento tomó otro rumbo. Sí. Un par de eventos claves, hermanos, aquí. En 1931, la Conexión Cristiana se unió a los congregacionistas. Y en 1957, esa unión formó la Iglesia Unida de Cristo. Esto muestra, hermanos, que aunque comenzó con intención restauradora, el movimiento eventualmente se integró nuevamente a estructuras denominacionales. Esto nos deja una reflexión también, hermanos. ¿Es posible comenzar con principios correctos y terminar con una dirección distinta si no se mantiene una aplicación consistente de la autoridad bíblica? Este movimiento, hermanos, junto con el de Oakley, preparó el camino para algo mayor.
la idea ya estaba presente, el cuestionamiento doctrinal también existía, la Biblia como autoridad también ya estaba sobre la mesa, pero aún faltaba una integración completa de todos los elementos restauracionistas, de todos los elementos restauracionistas. Esto, hermanos, va a venir después con Stone y con Campbell. ¿Sí? Entonces, síntesis de este bloque, hermanos. Las iglesias cristianas de Nueva Inglaterra surgieron como una reacción doctrinal al calvinismo. Otra vez, surgieron como una reacción doctrinal al calvinismo. No estaban de acuerdo con ciertas posturas doctrinales del calvinismo, ¿verdad? Y obviamente el calvinismo, pues su líder, ¿verdad? O su fundador, vamos a poner de esa manera, fue Juan Calvino, ¿verdad? Aunque Juan Calvino nunca aceptó el término calvinismo, ¿verdad? Pero bueno, así se le conoce, ¿no? Enfatizaron también la Biblia como única autoridad. Coincidieron con otros movimientos restauracionistas, se unieron con el movimiento del sur, pero no mantuvieron una línea restauradora completa a largo plazo. Así es que la restauración, hermanos, no depende solo de rechazar el error, sino de construir correctamente conforme al modelo apostólico. Y bueno, hermanos, aquí está la info, ¿verdad? Para que usted la cheque. Se la voy a pasar. No tiene caso que le tome foto, captura de pantalla. Se la voy a pasar. Terminando la clase, yo se la paso. Ahora vamos al movimiento Stone. Con eso terminamos con esta clase el día de hoy. Voy a compartir. Movimiento Stone. Fíjense, hermanos, el movimiento Stone. Este movimiento, hermanos, el desarrollo, mejor dicho, de este movimiento de restauración alcanza un punto decisivo en la figura de Barton W. Stone. Ahí está este, ¿no? Esto ya lo, a ver, este ya lo había pasado, hermanos. Sí, ya lo había pasado. A diferencia, hermanos, entonces, de esfuerzos anteriores, Stone, fíjense, se observa no solo una inconformidad con estructuras o doctrinas particulares, sino más bien, sino una búsqueda más radical, volver completamente al modelo bíblico, incluso si esto implica abandonar sistemas religiosos establecidos. Y aquí entra un conflicto, hermanos. Conflicto interno, Biblia contra sistema. Desde el inicio de su ministerio, Stone experimentó una tensión profunda entre la enseñanza de la escritura y las doctrinas, el calvinismo, por ejemplo, hermanos. Particularmente aquellas contenidas en la confesión de fe de Westminster en 1789, al momento de su ordenación en la iglesia presbiteriana. Stone era presbiteriano. Él hizo una declaración al momento de su ordenación en la iglesia presbiteriana. Stone hizo una declaración que revela el principio que marcaría toda su vida. Dice Stone durante ese momento: acepto la confesión siempre y cuando esté de acuerdo con la palabra de Dios. Y eso fue clave, hermanos. Aquí se establece un principio restauracionista fundamental. Ningún credo humano está por encima de la escritura. Stone no estaba reaccionando, hermanos, de manera emocional, sino que estaba viendo contradicciones teológicas reales, hermanos.
El calvinismo enseñaba que el ser humano es completamente incapaz de responder a Dios por él mismo, pero al mismo tiempo se predicaba el arrepentimiento. Y esto generaba una tensión lógica, hermanos. ¿Cómo puede Dios exigir algo que el hombre no puede hacer? ¿Sí? Dentro del calvinismo se decía, no puede ser nada el hombre si Dios no lo llama, ¿verdad? Eso le decía, a eso le llamaban la gracia irresistible, la doctrina de la gracia irresistible, hermanos. Y eso generaba una tensión. Esto no observa, hermanos, que las doctrinas no producían vida espiritual. La iglesia estaba fría y no había transformación real. Y esto conecta, hermanos, con lo que vimos de los avivamientos, ¿verdad? Camp Ridge, hermanos. Camp Ridge es un lugar. Fue el punto de quiebre en 1801. El evento que marcó un antes y un después fue el avivamiento de Camp Ridge. Aquí Stone vio algo que no podía ignorar. Conversión genuina, hermanos. Transformación espiritual y hambre por Dios. Y esto lo llevó a una conclusión. Decía Stone, el sistema en el que estoy no está produciendo lo que la Biblia describe. Cuando dice en el sistema en el que estoy, está hablando de su denominación. Él era presbiteriano. Y decía, en el presbiterianismo, el presbiterianismo no está produciendo lo que la Biblia describe. Y ahí es cuando hay una ruptura ya con el presbiterianismo. Después de Camp Ridge, hermanos, la tensión llegó a su punto máximo. Antes de ser expulsado por herejía, Stone y otros 4 decidieron renunciar voluntariamente al sínodo presbiteriano. Y este es un paso importante. No fue solo por desacuerdo, hermanos, fue una ruptura consciente con el sistema. Inicialmente, hermanos, Stone y sus compañeros formaron una nueva organización, ¿sí? ¿Cómo le llamaron? El presbiterio de Springfield. Bueno, se separaron del presbiterianismo, pero fundaron, hermanos, una organización al cual le pusieron por nombre el presbiterio de Springfield. Pero aquí, hermanos, ocurre algo impresionante. Fíjense, solo duró 5 meses. ¿Por qué? Porque llegaron a una conclusión también. Decían, no tenemos derecho de crear otra estructura humana más. Oye, nos separamos de una estructura que es el presbiterianismo y vamos a organizar, vamos a formar otra estructura humana. Deshicieron esa organización del presbiterio de Springfield. Nada más duró 5 meses. Hermanos, el documento clave, el último testamento en 1804, el 28 de junio de 1804, firmaron un documento histórico que se llamó El último querer y testamento del presbiterio de Springfield. Este documento, hermanos, es una joya doctrinal. ¿Qué principios establece este documento? 1. Disolución de estructuras humanas. Que este cuerpo muera, dice, y se una al cuerpo de Cristo. No querían otra denominación más. Cuando dice este cuerpo muera, está hablando de la organización que acababan de formar, el presbiterio de Springfield, que muera y que se una al cuerpo de Cristo, decían ellos. 2. Rechazo de autoridad legislativa humana. Que nuestro poder de hacer leyes cese para siempre, decían ellos. Y aquí rechazaban credos humanos y reglas eclesiásticas impuestas. 3. La Biblia como única autoridad. Decían,
que la gente acepte la Biblia como la única guía. Ese es el corazón de la restauración, hermanos. Al igual que los otros movimientos, rechazaron llamarse presbíteros, bautistas, republicanos, etcétera. Decidieron llamarse simplemente cristianos, apoyados por Rice Agar, que ya vimos, ¿verdad?, que van a investigar. Esto refleja, hermanos, identidad bíblica, rechazo denominacional, búsqueda de unidad. Ahora, surge un tema también, hermanos, en 1807, el tema del bautismo. Surge como una discusión inevitable, ¿verdad? Stone llegó a aceptar la inmersión como forma bíblica, pero no la convirtió en prueba de comunión. Y esto muestra también, hermanos, algo importante. Tenía convicciones bíblicas, pero aún estaba en proceso de desarrollo doctrinal completo. ¿Sí? El movimiento creció, hermanos, rápidamente gracias a conversión de predicadores, rechazo del calvinismo y énfasis en la Biblia. Y luego surge otra figura, hermanos, John Mulkey, ¿verdad? Es una figura importante que lo voy a poner aquí también para que lo busques. John, a ver, ahí está, Mulkey. Muchos bautistas se unieron al movimiento. Stone no solo predicó, también organizó, ¿sí?, formación de ministros, publicación del Mensajero Cristiano, hizo una revista, Mensajero Cristiano se llamó, empezaron a publicarla y expandirla por el territorio. Esto ayudó, hermanos, a unificar el pensamiento restauracionista, ¿verdad? Difundir ideas restauracionistas. El movimiento, hermanos, de Stone representa un avance enorme respecto a los anteriores movimientos. Rechazo consciente de denominaciones, disolución de estructuras humanas, la Biblia como única autoridad y búsqueda real de unidad. Pero aún, hermanos, con limitaciones. Falta de precisión completa en algunas doctrinas y desarrollo progresivo en temas como el bautismo. Hermanos, aquí ya vemos claramente el progreso, ¿no? Oakley cuestiona estructuras. Las iglesias de Nueva Inglaterra cuestionan doctrinas. Y esto cuestiona todo el sistema, hermanos. El movimiento de Stone representa un punto decisivo en la restauración, ¿sí? Ya lo dijimos, rechaza estructuras denominacionales, afirma que la Biblia como única autoridad, busca unidad real en Cristo, pero aún está en proceso de madurez doctrinal. La restauración, hermanos, verdadera, no solo reforma estructuras, ni corrige doctrinas aisladas, elimina todo lo que no proviene del modelo apostólico. Ahí te va otra vez. La restauración verdadera elimina todo lo que no proviene del modelo apostólico. Y aquí, hermanos, te dejo esa tarea, ¿verdad? Todos los nombres que dimos los vas a investigar y vas a decir quiénes son. Y aquí te voy a decir lo que tienes que hacer en cada personaje. Te lo voy a poner junto aquí, junto a lo que ya te mandé, para que le dé sentido a lo que vamos a hacer, hermanos. El propósito de esto también es importante hacerlo. Ahí está, hermanos, como, o sea, cada uno lo va a hacer. Ese día vamos a tomar al azar algunos hermanos que nos hablen de un personaje que yo voy a elegir. A ver, hermano, hábleme de este personaje que pude investigar de él. A ver, hermana, hábleme de este personaje que pude investigar de él.
pero todos tienen que tener todos estos personajes, ¿verdad? Como se explica en el formato de entrega. Trabajo escrito a mano o digital. Yo preferiría digital. Expresión mínima 2 cuartillas. 2 cuartillas significa 2 hojas. Letra clara y ordenada. Y citas bíblicas cuando sea posible. ¿Sí? Bueno, ahí está, hermanos. Y ahí están los datos, ¿verdad? Para cada personaje. Datos generales, situación o conflicto que enfrentó, aporte el movimiento o el contexto histórico, decisión clave, evaluación personal. Me decía un profesor, hermanos, a mí, que me dio también teología. Un profesor muy querido cuando estudié en la escuela de predicación decía, no hay atajo para el aprendizaje. No hay atajos para el aprendizaje. Tienes que leer. Tienes que leer, tienes que leer. Y eso es cierto, hermanos. Si nosotros queremos aprender estas cosas y estamos formándonos, no te vas, hermano. Es cierto que escuchando aprendes, pero no quieras aprender todo escuchando, hermanos. Tienes que leer, tienes que dedicarle un tiempo a la lectura, ¿verdad? Y es lo que vas a hacer cuando investigues estos personajes, ponerte a leer para desarrollar, ¿verdad? Estos datos que se están pidiendo. Hermanos, algo que comentar. Hemos terminado ya la clase. Algo que comentar, algo que añadir, hermanos.